Pues bienvenidos y bienvenidas al Creador de Leyendas en esta nueva aventura, ¿vale? Que no es una partida, ¿vale? Es un programa que vamos a hacer, ¿no? Que se titula Conociendo la Inmortalidad y su primera sección va a ser titulada Los Vástagos, ¿vale? Y nada, esto viene a raíz de que mucha gente me ha preguntado, bueno, ya sabéis que hago partidas de vampiro mascarada, ¿no? Dentro de mis posibilidades y tal, y mucha gente me habéis preguntado qué es una cosa, qué es otra cosa, si puedo hablar más de ciertas cosas, y qué significa Sire, qué significa el abrazo, qué significa el beso, por ejemplo. Y nada, esto nació de la idea esta, ¿no? De explicar todo desde el principio, pues hasta el final, ¿no? Y por eso siempre lo hemos titulado Conociendo la Inmortalidad. Y es una cosa pues, para refrescar la mente de los ya jugadores expertos y pues, para los que quieran jugar a vampiro, pues para que tengan una idea de más o menos el léxico que se utiliza y las cosas que pueden ir saliendo. Y eso que es para vosotros y para vosotros. Esto no sería posible sin Helios, ¿vale? Que se tiró a la piscina en cuanto le dije, Helios, tengo esta idea. Tengo esta idea, Helios, y quiero que me ayudes, tío. Y me dijo, ningún problema, yo. Eso es. Y nada, él se súper ilusionado y trabajando conmigo un montón y te lo agradezco un montón, la verdad. Nada, hablando ya de Helios, pues presento a Helios, ¿vale? Helios, muy buenas gente. Pues como dice Kim, efectivamente él me estuvo proponiendo el proyecto y bueno, es muchas veces como cuando yo me recuerdo de cuando empezaba a jugar y lo de, bueno, ¿y qué es esto? ¿De qué va este mundo de vampiro y tal? Y bueno, pues es eso, digamos, explicar un poco de qué va. Hay que decir también que nos vamos a basar sobre todo en la última edición que ha salido de Vampiro, que sería la del 20 aniversario, que es la que estamos utilizando nosotros como referencia, y que este programa, efectivamente, ¿no, Kim? Es como un primer capítulo, digamos. Aquí hemos confeccionado un pequeño guión para que, bueno, para no perdernos y para ir explicando, digamos, paso a paso desde que es abrazado el vampiro hasta que conoce todo el entramado, ¿no? Sí, toda la sociedad de los vástagos en este caso, ¿no? Eso es. ¿No? Vale, se me ha olvidado mencionar sobre todo que también contaremos en la medida de lo que cabe con Alberto, ¿vale? Un gran aficionado del juego, ¿vale? Tanto jugador como narrador, y bueno, él irá entrando cuando pueda por temas de trabajo y tal, ¿vale? Lo que sí que queremos dejar claro es que vamos a respetar como una especie de guión, ¿no? Y vamos a hablar en el primer programa, pues vamos a hablar de lo que es el abrazo, que es un vampiro, vamos a hablar también de un hermoso cadáver, ¿vale? Que es después de que te haces vampiro, ¿no? ¿Vale, Elius? Sí, correcto. ¿Cómo se produce la transformación de humano a vampiro? A vampiro. Vamos a hablar también de lo que es un Sire y vamos a mencionar también un poquito los clanes, pero muy por encima, porque luego lo trataríamos con más profundidad pues, en otros programas, ¿vale? Hablando ya más entrándonos en cada clan y los rasgos de estos clanes y las disciplinas de estos clanes, pero eso ya lo tocaremos en otro programa. Entonces, me han preguntado antes si se podían hacer preguntas. Por supuestísimo. O sea, ahí podéis participar lo que queráis, pero siempre y cuando preguntando cositas pues de lo que vayamos a tocar en este programa, por favor, porque si no, luego se monta todo el guión. Y si no, también se pueden reservar las preguntas para luego en otro programa a lo mejor, oye, pues mira, nos preguntasteis tal, pues... Pues sí, pues también se pueden reservar preguntas. Pero sí, si queréis hacer cualquier pregunta desde la caja de comentarios de YouTube, yo estaré atento a ella y iré refrescando la página y ahí, pues si se hace una pregunta, pues adelante, y nosotros, pues en la medida de lo posible, intentaremos responderlas, ¿no? Y a ver si aprendemos entre todos y vamos a divertirnos, que al fin y al cabo estamos para eso. Pues nada, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar eso es. con el abrazo, ¿no, Helios? Vamos a explicar un poquito pues sí. ¿Qué es lo que es el abrazo? A ver, ¿qué es lo que es el abrazo? Pues el abrazo, pues básicamente no es que te llegue un tuit y te coja con los brazos. Pues no tiene nada que ver. El abrazo, digamos, es una palabra que utilizan los vástagos, ¿no? Forma parte del vocabulario un poco de vampiro, ¿no? Pues el abrazo es lo que es el tránsito de transformarte de humano a vampiro. ¿Por qué se llama abrazo? Pues básicamente lo que te hacen es que te pillan por banda, te drenan toda la sangre, te pillan por banda, te drenan toda la sangre y cuando estás a punto de morir se puede decir que tu cuerpo está muerto,
¿vale? Porque ya no tiene, porque no tiene sangre, no tiene efectivamente, sustento. entonces te dan sangre. Con un poquito de sangre ya te vale. Y ya con eso, Un par de gotitas, eso no es como en el mítico de las películas de vampiro y tal, que con un mordisco te puedes transformar. Eso pues no, ese mito lo tiramos fuera y no, aquí te vacían de sangre y luego te dan una o dos gotitas de su sangre y ahí pues te transformas cuando surge el misticismo, ¿no? De la conversión de humano a vampiro. Eso es. Y ahí está. ¿Vale? Claro, después de esto tenemos ya lo que es un vampiro, ¿no? Ellos. Sí, sí. Y dentro de eso que es un vampiro, pues lo básico de ellos es que son inmortales. Ahí empieza ya una de los rasgos más fundamentales de la conversión, ¿no? Y se transforman, como íbamos diciendo, en retoño, que le llaman... ¿Qué coño es eso de retoño? ¿Vale? ¿Qué es eso de retoño? ¿Qué es un retoño? Ante todo, claro, el retoño es un recién nacido. Es un vampiro recién nacido, ¿no? Porque tú tienes tus poderes, pero no sabes nada de tus poderes, ¿no? De hecho, el cuerpo humano cambia totalmente. Es decir, todos los fluidos tal y como se conocen, claro, es un cuerpo muerto animado místicamente por la sangre de vampiro, que es la que te otorga esos poderes y bueno, todos los fluidos del cuerpo cambian por sangre. Pues si lloras, lloras sangre. Si escupes sangre. Tu saliva puede ser sangre directamente, ¿no? Eso es, correcto. Pequeñas sudoraciones que puedan tener, ¿vale? Pues también es sangre. O sea, todo es sangre, ¿no? Y una de las cosas más fuertes que he comentado antes es lo de eso, ¿no? Lo de entender que has dejado de ser humano a ser un ser inmortal. Sí, que luego eso será uno de los pilares del juego. Originalmente es uno de los pilares del juego, el hombre y la bestia. Pero bueno, eso es más... Que siempre me voy por otros lares. Siempre me voy por otros lares. Eso, poco a poco, ¿no? Otra de las cosas más importantes es que, evidentemente, pues una de las cosas peligrosas que tiene cuando ya te conviertes en vampiro, pues es que la luz del sol pues, te quema, ¿no? ¿Vale? Sí, efectivamente. ¿Vale? Eso ya empieza también cuando dejas de ser humano y vas a ser inmortal, sabes que esto pues, te afecta bastante, ¿no? Sí, porque eres inmortal, pero no indestructible. Es decir... la estaca no te mata, pero te paraliza. La luz del sol y las llamas te pueden matar, te pueden destruir. O sea, de hecho, el vampiro, cuando te conviertes en vampiro, si antes temías el miedo, el que no le gustaran las tracas o las fallas de Valencia, ahora mucho menos. Ahora mucho menos. Sale corriendo en dirección contraria. Claro, el vampiro es consciente de sus peligros, ¿no? De sus limitaciones. Total y absolutamente, hasta de una manera instintiva, ¿vale? Que ahora lo comenzaremos con lo del tema de lo de la bestia, efectivamente. Pero vamos, hay una serie de transformaciones y bueno, bueno, lo de las cruces, Kim. Vale, lo de las cruces. Las cruces no funcionan, no sé. El ajo y todo eso de lo típico en este juego, efectivamente, eso, no excepto funciona. Casos especiales, todos los vampiros... Eso es, excepto casos especiales, todos los vampiros tienen reflejo. A todos, bueno, no van a comer ajo porque ya la comida no les alimenta. No está bien. Eso es. Y las cruces, pues lo vale, sí, una cruz muy bonita. Pero hay algunos vampiros que tienen ciertas aversiones. No sé si porque lo heredan de como humanos, por lo mejor era un tío muy creyente. Y, oye, coño, en fin, bueno, eso es por otras circunstancias. O no tienen reflejo, o que no le gusta el ajo porque el olor no le gusta. Esto podría ser dependiendo de la humanidad que tiene el vampiro, ellos, como has dicho, que heredan de no necesariamente, humanos, no necesariamente. Normalmente eso va asociado, incluso puede ir asociado al padre, digamos, al sire que te abraza, ¿no? Vale. Porque son, digamos, son unos defectos de familia, ¿vale? Incluso puede ser algo propio del vampiro. Pero bueno, eso es un poco más complejillo, ¿no? Pero en general eso... No es un término general que sea común a todos. Es decir, las cruces no te repelen, no te repele el ajo, en fin, esa serie de cosas clásicas que aparecían en Bram Stoker, por ejemplo, que no es aquí. Esto es muy básico, porque luego si entramos en profundidad, que supongo que lo haremos en siguientes programas, pues sí. Entramos en temas como la verdadera, pero vamos a tocarlo sí, con el tema de la creación de las fichas, por ejemplo. Exacto, y luego están los méritos y efectos, pero todo esto ya para no liaros a los espectadores y a los que sean, esto lo tocaremos en su respectivo tiempo, ¿vale? Pero de entrada, todo esto no afecta a un vampiro.
¿Estamos? ¿Sí o no, Helios? Sí, no. Esto, el estándar es lo de tú como eres de humano. Si a ti no te repele un tío con una Biblia, cuando te transformes en vampiro, tampoco. Vale. Otra excusa, otro de los grandes rasgos de la transformación es la fuerza de los vampiros, ¿no? Hasta 10 hombres tienen la fuerza, ¿no? Sí, son extremadamente fuertes, sí. Pero siempre me he preguntado el por qué tienen tanta fuerza. Quiero decir, al fin y al cabo es un cadáver, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen esa fuerza? Quiero decir, de entrada, esto es complicado, ¿eh? Es complicado, es como te comentaba antes. Esto es más bien místico, no hay una explicación científica, ¿no? Vale. Realmente lo que te da fuerza, lo que le da fuerza al vampiro es la sangre vampírica. Es decir, una vez que te transformas, tu sangre humana, que sirve como alimento a los inmortales, a los vampiros, ahora es poderosa. ¿Vale? Ahora es poderosa. Y eso te concede más fuerza, te hace que puedas hacer poderes, tienes poderes y con la sangre... De hecho, puedes controlar a las bestias, ¿no? Controlar a las bestias y hipnotizar a los vivos. Sí, bueno, ¿no? con todo, efectivamente, cada vampiro luego veremos más adelante, efectivamente, que tienen poderes y con la sangre activan esos poderes, ¿no? Es como el combustible, ¿no? Es la gasolina para encender fuego, ¿no? Pues sería más o menos eso para los vampiros. Y eso les hace muy, muy poderosos. De ahí que se alimenten con sangre. Eso es. Esa sangre, ¿no? Esa reserva de sangre para seguir haciendo, pues, curarse pequeñas heridas, etcétera, ¿no? Sí, para curar heridas, para alimentarse. La sangre también es parte del ciclo de alimentación del vampiro, que no se alimenta de otra cosa que no sea sangre. Vale, ahora vamos a entrar en un tema así, ¿no? Los vampiros sí tienen relaciones sexuales. Ah, amigo, es que tú siempre te vas a lo malo. Es que es una pregunta muy típica, ¿no? Claro, es un cadáver, ¿no? Pues bueno, sí, a ver, luego cada uno efectivamente en sus partidas hace una cosa, ¿no? Pero tal y como está en el libro, dicen que sí. Efectivamente tiene relaciones sexuales. De hecho, con la sangre, evidentemente no puedes dejar... Esto no es Crepúsculo, aquí no dejas embarazada a nadie, ¿vale? Esto no dejas... Aquí de entrada no dejes embarazada a nadie. ¿Que produce placer? Sí, pero no tanto como... Sí, pero no igual. No igual. Bueno, ahí entraríamos en una palabra, sería el beso, ¿no? Eso es el disco de los vampiros. Sí, sabía que ibas a ir por ahí, efectivamente. Sí. Bueno, pues evidentemente el beso, que es el mordisco de un vampiro, a ellos les da mucho más placer dar ese mordisco, ese beso, como lo denominan ellos, que no una relación sexual. Eso es. Entonces, sí, porque es que de hecho el beso produce éxtasis. De hecho, hay algunos humanos que por eso permiten que los vampiros se alimenten de ellos, precisamente porque ese beso, ese mordisco, que le llaman beso, un poco una manera sutil para el tema de la mascarada. Romántica, ¿no? Romántica, sí. Eso produce éxtasis, es decir, el que es el recipiente, la bolsa de zumo o el que es el rebaño, el tío del que se alimenta el vampiro, el mordisco del vampiro le produce éxtasis, le produce un placer, ¿no? Pues entre los vampiros eso produce más placer que entre el vampiro y el humano, ¿no? Eso es. Ah, vale, perdón. Sí, bueno, que el sexo vampírico, por decirlo de alguna manera, vamos. Exacto. Vale, hay que dejar de entender que has mencionado recipiente y bolsa de sangre, ¿no? ¿No has dicho recipiente? No, sí, bueno, he metido el glosario malamente, bueno, porque lo he hecho porque es dependiendo de la secta y de tipo de vampiro le llaman de una manera o de otra, ¿no? Es lo mismo. Pero a grosso modo se sepa que para ellos son los humanos. Sí, son los humanos. Es el alimento de ellos, eso es. O rebaño, ¿vale? Es el alimento de ellos. ¿Qué más pueden hacer con esta sangre? Pues pueden crear criados, por ejemplo. Crear criados, ¿no? Tipo yo te doy de mi sangre y tú me sirves porque mi sangre es muy poderosa y no te vuelves loco, pero te vuelves como adicto, por decirlo de alguna manera. Sí. Y tardas en envejecer, etcétera. Y entonces cuando lo denominamos un ghoul, ¿vale? Pero esto lo hemos todo por encima, como hemos dicho, porque no toca en este programa y luego vamos a entrar más en detalle en otros programas. Vale, pero sí, ahí crearán un criado. Entonces ese criado, pues para recibir sangre de ese vampiro, va a hacerle, pues de criado, o va a hacerle pues, un recado durante el día, o lo le protege. O le protege. Efectivamente, le protege de día. Básicamente esa es la función del criado. Exacto. También pueden vincular tanto humanos como a otros vampiros inferiores, ¿no? Sí, depende de lo que beba de sangre.
Vale, exacto. Es la sangre, es que eso es otra de las cosas de la sangre. La sangre es la pieza, es el pilar, digamos, de los poderes de vampírico. Es decir, si no tienes sangre, no tienes nada. Yo al fucket. A ver, lo del vínculo, efectivamente, depende de lo que bebas. Un vampiro beba de otro, está vinculado. Que esto sería el efecto de... Es entre amor y esclavitud, ¿no? Es más bien esclavitud que amor, pero algunos... Yo quería tocarlo de otra manera, ¿no? Yo, por lo que entiendo, yo quiero tocarlo de la manera de que como ellos no pueden sentir amor, porque son seres inmortales y demás, no pueden sentir amor, entonces es como un acto reflejo que tienen ellos para sentir ese amor, ¿no? Entonces se vinculan, incluso vampiros vástagos que se vinculan unos a otros para sentir ese vínculo tan fuerte, ¿no? Y es como un amor humano para ellos. Yo lo entiendo, claro. lo tengo entendido así. Es que esto, claro, efectivamente, cuando se convierten a vampiros, no es que no puedan sentir amor. Yo lo entiendo más bien como que, como tienen ya algo que forma parte de su ser, ¿vale? Que es lo de la bestia, que es, digamos, es algo que es adicional, digamos, que yo creo que es lo, bueno, yo creo no, es lo que le da el ser al vampiro, el ser medio monstruo y ser el combate entre el monstruo y tal. Entonces, como tiene, digamos, una parte humana y como tiene una parte bestial, digamos, una cosa está más asociada a otra. Entonces, cuando vas perdiendo la parte humana, evidentemente ya dejas de sentir como sentirte como humano, dejas de tener esa capacidad para enamorarte, eres más, menos humano, menos capacidad para amar, ¿no? Eres un monstruo más egoísta. Entonces, el vínculo sí es lo que, digamos, simula eso. Vale, me comentan por aquí que se me oye regulín. No sé si tú me oyes mal, Elios. Yo te oigo fatal, como siempre. No me digas eso, tío. No, hombre, pero se oye regulín, bueno, no sé. Yo antes sí es cierto que te oía regulín cuando hemos estado charlando antes, pero ahora Vale, no te oigo tan mal. Pues lo siento Acércate mucho. un poco más el micro, no sé. Prueba, No, a ver. me cago de aquí, pero bueno, yo No te da, no da de sí, vale. No da de sí, tío. Pido disculpas porque tendría que salir de la llamada y volver a empezar. Y... sí, sería un conflicto ahí complicado. Pido disculpas si se escucha mal. Miraré de arreglarlo de alguna manera. Vale, pero bueno, seguimos. ¿Qué tenemos más? Lo de la bestia sí que podemos pasar, porque aquí, digamos... bueno, no. Se nos olvida un poco de cómo, de qué aspecto tiene el vampiro cuando se transforma, efectivamente. Porque ¿se queda igual que el humano? No. No, se queda igual que cuando se transformaron, ¿no? Claro, es decir, si yo soy así tan feo como soy ahora y me abrazan, pues me quedo igual así de feo, ¿vale? No voy a envejecer en la vida. Eso sí, cada vez, contra más años tenga como vampiro, cada vez me voy a tornar más pálido. En términos generales, siempre hay clanes que tienen excepciones, pero en términos generales... Por norma general, vampiro, Quilicua, eso es. Se va convirtiendo pues, más en cada vez, ¿no? Más blanquecino, eso es más pálido, más blanquecino, unidas, eso es. Vale. Sobre todo pálido, eso es sobre todo lo que... Quiero mencionar una cosita así muy rápida, así hemos dicho de envejecer, ¿vale? De decir que un vampiro cada vez que se hace más mayor y pasan los siglos para él, menos humano es. Sí. ¿Vale? Es un apuntillo ahí que me ha venido a la mente, ¿no? Cuando he dicho de envejecer y tal, ¿vale? Pero bueno, sí, que su piel se torna más fría y lo que hemos dicho, sigue palideciendo a medida que envejece. Aunque esto se puede mitigar, Kim, esto se puede mitigar con la sangre, otra vez, nuevamente con la sangre. Otra vez el poder del vampiro ahí presente, ¿no? Siempre. Para sonrojarse en una fiesta humana, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Y incluso para poder exhalar algún aliento, ¿no? Eso ya sería más sí, fuerte, parecer ¿no? humano, para parecer un poco más humano, que tenga un poco más, efectivamente, como dices, más color en la piel... que tenga incluso, lo que tú dices, para simular que puede respirar, cosas así. ¿No? Exacto. No vas a respirar, pero sí que simulas que respiras. Claro, porque no necesitan respirar. Exacto, va muy bien para mantener la mascarada, ¿no? Digamos, tú estás en una fiesta y tal y quieres pasar desaparecido, pues ¿qué haces? Pues tú tienes tu sangre, ¿no? Tu reserva de sangre, pues para sonrojarte más, me están hablando, pues hago que inflo el pecho y suelto un pequeño aliento, pero claro, ahí estamos tocando el tema de que si te vas quedando sin sangre por estas cosas, llega un momento que necesitas sangre. Y para rellenarte sangre, os tienes que dar pues, un beso. Un besito, ven aquí, dame un besito. Un beso.
Un beso, nos referimos a beso como mordisco de vampiro, ¿vale? Para drenar sangre de sus humanos que hemos dicho antes que eran rebaños. ¿Qué más tenemos, tío? Pues dicho, poco más o menos. Su avaricia se cogerá el tiempo, ya lo hemos dicho. Eso es. Bueno, vamos a explicar porque, Kim, el otro día, ¿te acuerdas cuando estábamos jugando con Miguel, el creador de Leyendas? No, con el coleccionista de dados. Me acuerdo que en la partida estuve explicando con mi personaje, pues además venía un poco a pie esto, ¿no? Es lo de, bueno, que yo me afeitaba, ¿no? Es decir, a ti si te abrazan con el pelo largo, por ejemplo, el pelo largo y con barba, siempre vas a tener ese aspecto. Pero si tú te afeitas y te cortas el pelo, al anochecer siguiente, cuando tú te acuestas, que viene el amanecer, al anochecer siguiente tienes el mismo aspecto, aunque te hayas afeitado al día siguiente. O sea, esto es la leche. O sea, es una cuestión mística, por supuesto, pero es así. ¿El qué? No, digo no, un ejemplo tipo imaginaos un hombre que haya sido abrazado, yo qué sé, en el medievo, ¿no? Sí. Con las pintas que deberían tener ese hombre, ¿no? Pues durante toda su eternidad, cada vez que resurge de ese día, ¿no? Que ha dormido, su cuerpo queda en letargo, ¿no? Bueno, en letargo no, queda dormido, ¿vale? Sí, sí. Queda dormido, no queda muerto. Eso, dormido por el día. Tienen que dormir por el día porque cuando llega el día, y además, contra menos humanidad tiene, más ganas de dormir tiene. Vale, pues a la noche siguiente, cuando despierte, pues tendrá el mismo aspecto. Eso es, sí. Si además, si le metieron un hachazo en la cara, efectivamente, si le metieron un hachazo en la cara, digo por lo del medievo, y le abrazan, el tío tendrá el hachazo en la cara. Tendrá que regenerar ese corte mediante sangre. Lo puede curar, eso es, lo puede curar. Y otra vez volvemos a salir la sangre ahí como poder del vampiro. Exacto. Ya también hemos comentado que los fluidos se convierten en sangre. Y ahora sería un poco comentar lo que es la bestia, ¿no? ¿Qué es eso de la bestia? La gente dice la bestia, ¿eso qué es la bestia? La mala bestia, ¿vale? ¿Qué es la bestia? Pues la bestia, pues... Yo lo considero siempre como que es una dualidad que existe dentro del vampiro, ¿vale? Que es, digamos, tu alma humana, tu ser humano y tu bestia. Tu bestia es lo que te da los poderes, es lo que te permite regenerar fuerza de voluntad, tener fuerza de voluntad, lo de tener poderes. El vampirismo, digamos, ¿no? O sea, sí, eso es... pero la bestia es más instinto, más... por eso es lo que te digo que es una de las partes principales de Vampiro, por lo menos originalmente. Luego ya se ha ido diluyendo y hay muchos puntos pivotantes alrededor de eso, pero este en concreto, que es la lucha del humano con la bestia, es lo más importante, porque el humano quiere ser, no, quiero tratar bien a la gente... Pero la bestia lo que quiere es beber sangre. Eso es, quiere beber sangre, se quiere alimentar, cuando llega el día quiere dormir, quiere matar, o sea, cuando le insultan quiere matar, es decir, la bestia es instinto puro y duro y bestial, o sea, es lo que te convierte en un monstruo. Yo creo que es una manera de explotar el juego y tu personaje principal. Yo creo que esa es la manera de explotar esa dualidad moral que tiene uno dentro, ¿vale? Cuando se crea una ficha de personaje. Sí. ¿No? ¿Vale? El hecho vale, la bestia está pidiendo que ahora estoy besando a esta persona, mi bestia está pidiendo que la vacíe entera y que la deje tirada ahí, ¿no? Y yo me estoy luchando contra ese instinto porque solo quiero drenarle un poquito de sangre. No quieres matar a esa persona, eso es. 2 puntos de sangre, ¿vale? Porque es como se dice en el juego, ¿no? Pero un poquito de sangre, ¿no? Entonces, sí, es la medida que tienen las personas, los animales en el juego, sí. Exacto. Pues esa dualidad moral da mucho juego. Si la interpretas, si la quieres interpretar, da mucho juego. Da bastante juego. De ahí que yo defienda, voy a defenderlo aquí, que solo juego con la senda de humanidad. Ya lo dije. Sí, bueno, además es bastante más complicado jugar con la senda de humanidad que lo otro. Es complicado y a la vez es lo más fácil, ¿no? Porque las otras sendas, el llevar a un tío que prevalece... Bueno, no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero sí, porque es largo y complicado. Es largo y complicado. Muy complicadas y de hecho cuando se juega Vampiro es la senda de humanidad y la bestia, para mí. Pero bueno, esa dualidad moral que comentábamos, que la bestia quiere subyugarla por completo y tú como humano que eres o ese sentimiento humano no la vas a dejar. Entonces, esa lucha interior.
Kim, esto, de hecho, hay una frase en el libro que es, de hecho, la primera frase prácticamente cuando abres el libro, que es lo de bestia soy para no una bestia convertirme, o algo así es, ¿no? Básicamente, ¿no? Le iba a buscar, pero le iba a buscar porque tengo un libro abierto. Búscala porque yo tengo una memoria de pez y siempre digo las cosas mal. Una bestia soy para en bestia no convertirme. ¿Ves? Bueno, no tiene nada que ver con lo que he dicho yo, pero es como un huevo y una castaña. Pero básicamente es que lo de tú lo que haces es cómo controlar a la bestia, diciendo, vale, tengo que aplacar a esta bestia. Con lo cual tengo que, efectivamente, si estoy sin sangre, es decir, si estoy escaso de sangre, tengo que alimentarme. Si no, la bestia al final se va a apoderar de mí y va a hacer una burrada. Pero claro, ese acto es monstruoso, ¿vale? Es de ser una bestia, ¿no? Entonces, por eso, de ahí viene la frase. Me ha molado eso. Eso me ha molado, tío. Ahí me he molado. Te has coronado, ahí te has coronado. me he venido arriba. ¿Qué más tenemos en la bestia, no? ¿Qué es lo que quiere la bestia? Como hemos dicho, no, matar. La bestia sí, es puro instinto. La bestia es puro instinto. Alimentarse y dormir. Eso es lo que quiere. Esas tres cosas son las principales que quiere la bestia. Matar, alimentarse y dormir. Contra más mayor es el vampiro, pues más crecen estas sensaciones, ¿no? Sí, aparte, como tú dices, contra más viejos son, menos humanidad tiene, con lo cual... Por tanto, esto aflora más ahora, más estas tres cositas afloran mucho más. Por tanto, de ahí entra cuando el vampiro se recluye, ¿no? Y se va al típico castillo, a la típica cueva, sí, tal, se queda solo. Tiene un comportamiento más monstruoso, más alienígena, más raruno, ¿no? Es más asocial, o sea, es... Esto es un vampiro antiguo, sí. malote. Sí, sí. Vale, que harías cabecinas y lo dejaran solo. Sería un poco más el concepto que se tiene del vampiro de Drácula de Bram Stoker, es decir, el típico tío que, bueno, la película es muy clara, la novela es otra cosa, pero sería más ese concepto, contra menos humanidad 2 o así, sería más o menos así, es un monstruo, vaya. Es un monstruo en un cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. Vamos a tocar ahora un tema bastante peludo, ¿no? Porque yo me acuerdo incluso, vamos a mencionar otra vez al gran coleccionista de dados, ¿no? Miguel, que está presente aunque no esté aquí. Exacto. Un saludo para Miguel. No, una cosa que le dije, no, porque no me acuerdo bien cómo fue, ¿vale? Pero sé que en una de las partidas, no sé si en las noches inmortales, comentemos algo del Sire. Un Sire, ¿no? Sí, y él dijo, ¿qué es un Sire? ¿No? Él quería jugar esa partida porque no había jugado nunca y le dije, sí, juega y así vas a aprender y tal. Y le dije, ¿qué es un Sire? Un Sire es tu padre vampírico, por decirlo de alguna manera. Es ese vampiro que te ha podido seguir incluso hasta durante una década para evaluarte si realmente eras merecedor de ese abrazo que te iba a dar, ¿vale? Para acompañarlo en la inmortalidad, ¿no? Es el que te vacía de sangre y el que te da un par de gotitas, con lo cual ya estás un paso vinculado a él. Eso es, que lo del vínculo, el vínculo es... empieza ahí. Por decirlo de alguna manera. Empiezan ahí los líos, Empiezas a entrar en el intrínseco mundo. En la intrínseca política llamada yihad de vampiro, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. El Sire es el quien te abraza, antes se me comenta lo que es el abrazo, que es lo que hacen para transformar, ¿vale? Para convertir un humano en un vampiro. Es tu padre, por decirlo de alguna manera, porque es el que te va a educar en ese vampirismo. No sé que te metes un Sire que te deje tirado, bueno, eso es bueno, tema. En términos generales, normalmente, de hecho, los Sires, claro, luego siempre hay excepciones, dependiendo de cada Sire y un poco de cada clan al que pertenece, ¿no? Suelen, en términos generales, te abrazan por una razón. Hay veces que es accidental por lo que te abrazan y hay veces que te abrazan por una razón, como ha dicho Kim. A lo mejor te están vigilando porque eres un crack, eres un broker de Wall Street, controlas un gobierno de la economía y el tío pues te está observando y dice, uy, este me va a venir de puta madre para mis negocios, ¿eh? Exacto. Bueno, luego habría que mencionarse un poquito así una pincelada, ¿no? Del tema, ¿no? De, por ejemplo,
cuando ya se empiezan a putear entre ellos, ¿no? Tipo, no, Sí, hostia, hay un eso, toreador que está persiguiendo a aquel tío, ¿no? Que es un súper enamorado del arte y viene un Nosferatu y lo transforma para... Pues, eso se llama joder la marrana, sí. Ahí también se hacen sus puntadillas, ¿eh? Sí, Vale, eso, segundo, efectivamente, eso forma parte un poco de la política, de la política de los vástagos, que hay muchas veces que incluso el hecho de quitar a un chiquillo a otro, sobre todo ahí de un Nosferatu a un toreador, lo de imagínate que el toreador está buscando al tío porque está enamorado, porque el tío o le encanta su arte, o es un actor, o es un modelo, y dices, pues este me encanta porque me va a hacer compañía, porque es hermoso, y los toreadores, que es un clan, que ya hemos dicho que nos metemos muchas veces fuera del tiesto en los pies, pero es un clan que le gusta lo hermoso y tal, y los toreadores son todo lo contrario, ¿no? Son deformados y tal. Y entonces llega y dice, pues le voy a jorobar a este, porque es enemigo mío, siempre me está humillando y tal, y le coge y le abraza, ¿no? Es una manera también de tocar las narices, ¿no? Sí, no, ahí está. Ahí es cuando podría entrar también el tema de abandonar un retoño, ¿no? Que es un recién creado, ¿no? Aquello de te abrazo porque puta el vampiro, pero no te quiero como... Claro, como simplemente retoño, como venganza o como para putear a este. Y ahora no te voy a enseñar nada, que te vayan dando. Y te abandono y entonces cuando empiezas a ser otro pincelada, otra cosa, ¿vale? Un Kaitif, ¿no? Un Kaitif es un Sinclan. Un Kaitif es un Sinclan, eso es. Eso ya en otros programas seguiremos tocando, los espectadores, nos guiamos y nos llevamos por eso. Sí, aquí... Bueno, nos estamos definiendo. Vamos tirando del hilo. Vale, exacto. Es el que marca el linaje de tu clan, ¿no? También. Sí, el clan es, a ver, bueno, originalmente, aunque no es tal, había unos fundadores de, bueno, unos vampiros originales, y entonces esos pues iban avanzando, entonces se establecieron unos clanes. Entonces el Sire efectivamente suelen pertenecer a un clan, excepto que sea un Kaitif, pero normalmente pertenecen a un clan. Hay 13 clanes, digamos, estamentados originales, que son los que aparecen en el libro. En el libro aparecen 13 clanes que son los clanes. Luego, las líneas de sangre ya son otro tema aparte. Y efectivamente, el Sire lo que determina eso es los poderes que vas a tener de inicio, debido a la sangre de tu clan. Y vas a tener una serie de defectos, digamos, cada clan tiene un defecto. Y está tu Sire es el que te lo va a dar, vas a heredarte, ¿no? Los Nosferatu estos que... digamos, por decirlo de alguna manera, perdón, la herencia genética del clan, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí, es como el típico lunar que tiene aquí tu padre y que cuando tú naces tienes el lunar de tu padre. Pues vendría... Es un poco más exagerado, ¿no? Que un lunar, que ojalá fuera solamente un lunar, pero son defectos y, bueno, poderes, te marca eso, ¿no? Vale, y evidentemente a este Sire se le debe lealtad. O sea, claro. De entrada se le debe lealtad porque ya estás vinculado por haber bebido su sangre. Efectivamente, eso por un lado. Y segundo, porque encima él es el que te va enseñando un poco la sociedad. Él es el que te va a enseñar, te va, digamos, a enseñar también tus poderes, te enseña una serie de cosas y por eso es tu padre, ¿no? Porque te enseña una serie de cosas como diciendo... Vale. Ahora, hablando del Sire, sí. Yo quería entrar a hablar del tema de retoño, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Tocamos un poquito ese tema o qué? Sí, porque hemos comentado antes lo del retoño, que es el abrazado, ¿no? El que cuando te abrazan eres un retoño. ¿Y qué es lo que es un retoño? ¿No? Un retoño, pues es un recién abrazado, ya lo hemos comentado, pero es un recién abrazado, ¿no? Cuando tu Sire te abraza, pues sí. Ese retoño de ese Sire, ¿no? Y estás como retoño, digamos, aprendiendo las cosas intrínsecas de la inmortalidad y de tu clan y aprendiendo a utilizar tus poderes y tu sangre, pues como unos 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, lo estándar más o menos son 10 años, no es algo establecido, pero sí, más o menos alrededor de 10 años. Eres como un niño, digamos, en términos vampíricos eres un niño, estás aprendiendo un poco todo tu naturaleza, cómo te curas, un poco la política. Eres un niño, ¿no? Es como si estás en casa de papá y mamá y te están enseñando todo, ¿no? A hablar, a decir caca, a decir comida y todo eso, ¿no? O sea, hay que decir que el tiempo ahora ya no te pasa igual, por lo tanto, ya no es humano, pero el tiempo ya para ti es inmortal. Claro, ahora es inmortal, ¿no? Te están enseñando durante ese periodo, pues todo básicamente. Luego, cuando ya te emancipas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos, sí. Ser un neonato. Eso es. El neonato sería efectivamente
un retoño. Normalmente los retoños, estos incluso en algunas sectas y dependiendo tal, lo que hacen es que hacen una presentación del retoño en sociedad y como es lo que tú has dicho, ¿no? Es como una emancipación. La palabra sería más o menos como lo de ya no depender de tu sire. Ahora ya eres un individuo, ¿no? Y entonces el término es neonato porque eres un joven vampiro, prácticamente recién creado. Te tienes 10 años, para ellos es un recién nacido prácticamente. Exacto. Luego ya vendría, ya ahí ya se empezaría a complicar la cosa, ¿no? Y entrarían las ancillas, ¿no? Después de ese neonato entraría la clase social, ¿no? ¿Clase social sería? No, no sé, sí, bueno, es que en algunas, bueno, lo del tema de los estamentos sociales dentro de Vampiro, como van poco por sectas y tal, pero hay una cosa que es impepinable, que es la edad. Que sería esto, ¿no? Dependiendo de la edad que tengas, supuestamente a más edad del vampiro, se les nombra de una forma, ¿no? Que es la ancila o el ancilae o ancilla, depende, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Vale. Eso sería, es un vampiro que ya tiene ciertas décadas, o sea, no es un neonato, ya tiene, oye, mira, que yo ya tengo 60 añitos de vampiro, o 70 o 50 o tal, ¿no? Yo no soy moco de pavo ya, ¿no? Pero ahí entrarías en el juego, ¿no? En la yihad, ¿no? Llamada, que esto sí. Incluso de ser un peón, ¿no? Y de tener la sensación de que te estás moviendo por el mundo sin tú querer hacer ese movimiento. Eso es. Y de forma inconsciente, de hecho. Exacto. De forma te parece a ti que estás dominando el mundo, pero en verdad te están diciendo... Eres un mierdecilla. Que eso también es algo que forma parte de Vampiro. Es decir, pese a ser tan poderoso, llega un momento que llegas en la sociedad de los vampiros, te asomas a la ventana y te abruma lo que ves, ¿no? Porque ves que hay tantos que están por encima tuyo que te abruma, ¿no? Es impresionante. También es una forma es el tira y afloja ese que hay en Vampiro, ¿no? Y entonces, pues bueno, efectivamente, claro. El Ancilae es, pues eso, un vampiro que ya tiene ciertas décadas, ¿no? Y luego entraríamos en los antiguos, que son los que manejan los hilos de la yihad, ¿vale? Que son los que manejan todas estas cosas intrínsecas y todas las conspiraciones y tradiciones dentro incluso de propios clanes y dentro de que serían vampiros de entre 200 y 1000 años. Sí, estos son vampiros considerablemente potentes. Estos son, digamos, los que en noches modernas están de cara al público ostentando los poderes en ciudades y en la sociedad vampírica, fundamentalmente. Porque luego ya los que... de algunas ciudades. Sí, príncipes, incluso justicars, bueno, en fin, ostentan posiciones... sí, es que yo ya empiezo a meter vocabulario y se me va. Se me va, no es inevitable. Estos, digamos, son vampiros ya... son vampiros, de hecho, más o menos activos, en general, ¿vale? Pero son los que suelen estar en la cúpula de la sociedad vampírica, ¿vale? Sea la secta más o menos tal. Porque los que yo ya son más viejos, los Matusalén, los antediluvianos, estos normalmente... ¿qué es un Matusalén? Exacto. Yo me vengo arriba y digo, venga, ¿no? Después del antiguo tendríamos a los Matusalén, ¿no? Sería un grado más. Un vampiro de entre 1000 y 2000 años. Sí, más o menos, sí, eso es. Esto ya entraríamos, sí que serían los justicas y cosas de estas, ¿no, Elius? Sí, pero incluso, ojo, que incluso un ancilae puede ser un justicar. Date cuenta que en tiempos modernos el tema del escalar en la escala social, hay veces que no está vedado a ciertos... O sea, claro, depende de tu valía y depende de tus actos. Claro, ¿no? Sí, bueno, y también, también eso fue, efectivamente, tú puedes coger y, es que este Ancila es un Justicar, coño, a lo mejor simplemente es un peón de un Matusalén que no quiere ser un Justicar, pero utiliza al Ancila, o sea, es su títere, ¿no? Es su títere, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de la política y como puede cambiar en partidas y todo eso, eso es lo de menos, ¿no? Esto es una estratificación simplemente por edades y pueden ser justicas como por formar parte del círculo interior, que es la cúpula de una de las sectas, ¿no? ¿Son los más antiguos? No, digo que... Dime, perdona, dime. No, que digo que justicar y ya el círculo interior, esto ya lo trataremos con más detenimiento en otros programas. Pasa que hay que mencionar estas cositas para tener esos matices
y que no digamos solamente un antiguo es tal, no un tal, sino para que veáis un poquito cómo es el tema de la sociedad de los vástagos, ¿no? Pero no os preocupéis, que todo lo que salga saldrá en siguientes programas. No os preocupéis. Sigue, Elius, que te he cortado, perdón, tío. No, pues eso, que los Matusalens, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que estábamos diciendo antes, que al ser más antiguo, normalmente se retira un poco de la sociedad y se retira un poco al castillo o está en segundo plano. Entonces, un Matusalén es un vampiro que tiene tal cantidad de edad que ya está hasta las narices de estar jugando un poco eso y juega entre bastidores. Sí, se retira un poquito atrás y... Eso es, y de hecho, al hacerse más viejo, también tiene más miedo a perder su inmortalidad. Es decir, cada vez se hacen más huraños en ese sentido y bueno, claro, también no luchan con el poder directamente, lo de mira, no, mi chiquillo o mi que tengo tal se encarga de esto, ¿no? Están un poco entre bastidores. Ya tienen digamos, sus peones bien estipulados como para mandarlos y hacer sus cosas desde la oscuridad. Y luego ya entraríamos digamos, en la élite, ¿no? De los vampiros que los antediluvianos, ¿no? Como su propio nombre indica, pues son anteriores al diluvio. Sí, estos pueden tener miles y miles de años. Exacto. Y los llamamos de tercera generación. ¿Por qué tercera generación? Porque el primer vampiro es primera generación y estos serían los nietos de ese vampiro. ¿Lo digo bien? Eso es. Sí. No, sí. Son los creadores de los 13 clanes que hemos comentado antes. Exacto. Son los fundadores. Pues, de hecho, hay pocos antediluvianos, ¿no? Pues, supuestamente están todos dormidos, excepto algunos que en la Edad Media y en la Edad Antigua dicen que fueron destruidos, que no voy a entrar quiénes fueron y quiénes no, pero supuestamente los 13, ninguno está activo, todos están dormidos, todos están en letargo. Y bueno, de hecho, hay una leyenda, aunque lo voy a meter aquí, pero yo creo que lo voy a meter porque ya que lo he dicho, que hay una leyenda que dice que cuando se despierten los antediluvianos va a llegar el apocalipsis. Va a ser el apocalipsis vampírico y van a destruir a todos los vampiros y se van a beber su sangre, ¿no? Esto le llama la Gehenna o como... buenamente pueda. Eso es. Cthulhu, ¿no? Cada uno pronuncia como puede. Eso, Cthulhu, Cthulhu o igual. Pues esto igual. Y bueno, pues hay mucho misticismo alrededor de esto, ¿no? También es una cosita que está metido ahí en Vampiro, un poco como una leyenda, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues y esta es la clasificación general como de la edad de como vampiros. Vamos. Exacto. Y nada, he mencionado el tema de las edades de los vampiros y nos quedamos ahora mencionar un poquito de los clanes muy por encima. Sí. ¿Qué te parece si empezamos pues, con los asamitas, no? Vamos a empezar por orden, que tenemos aquí la chuleta, porque no se nos pase ninguno. Bueno, los asamitas. Son como asesinos, ¿no? Estos son como los típicos asesinos que había en la época de las cruzadas, que son, bueno, origen árabe, son de esa zona, ¿no? De Oriente Medio, y son asesinos. Bueno, ahora en tiempos modernos los hay de todas las etnias, de todas las religiones y de todos sitios, ¿no? Pero sí, son asesinos, son tíos silenciosos, tienen poderes que están muy orientados al asesinato. Luego tenemos a los Brulla, que son los, por así decirlo, los más rebeldes de todos, ¿no? Sí. Los que les cuesta seguir más la regla. No es que no las sigan del todo, ¿no? Yo interpreto son que rebeldes. No es que no las sigan del todo, sino no están de acuerdo muchas veces en según qué cosas y lo hacen a su manera, ¿no? Es que son filósofos guerreros, esa es digamos, un poco la frase que les define. Ese arquetipo sería, ¿no? Te reviento. Sí, te voy a reventar la cabeza. Te reviento la cabeza. Eso es, te voy a reventar la cabeza. Tenemos también a los Gangren. Los Gangren, esos vampiros con rasgos animales. Estos siempre hay mucha gente que los llaman los de Greenpeace, ¿no? Porque tienen un vínculo con la naturaleza y tal, hablan con animales y todo eso, sí, son más salvajados, más silvestrillos, ¿no? Más naturales, no llegan a ser, como los licántropos, ¿no? Como los hombres lobos, ¿no? Que van con Gaia y todo esto, con la tierra. Tienen un origen relativamente común,
Sí, no sabía eso. Yo me lo imaginaba un poquito, ¿no? Sí. Luego pues, se dedican, sus poderes vienen de la tierra, etcétera, y defienden la tierra. Y estos pues viven, aparte de un vampiro pues, más urbano, estos vivirían pues, más en el bosque, rodeados de animales, rodeados de... Claro, por cercanía también tienen más relación con los hombres lobo, ¿no? Los hombres lobo que son los que protegen la tierra, los guerreros de Gaia, y estos pues tienen ciertas analogías con ellos. Pero claro, son vampiros y los otros son hombres lobos. Son realmente enemigos como de especies, pero que aquí no estamos para este tipo Luego de argumentación. entraríamos con mi clan favorito, pues si no se sabe, ¿no? Pues, Uf, el clan o familia, ¿no? Los son... ¡Ma qué cosa! ¡Ma qué cosa! Esa familia, ¿no? Que realmente es una familia, ¿no? Porque es una familia. Originalmente es una familia, sí. Pero bueno, de hecho sigue teniendo una familia, ¿no? Porque ellos se abrazan dentro de esa familia. Sí. O sea, yo no es que abracen a un tío y le digan, no, tú vas a Giovanni, sino que realmente ese Giovanni que han abrazado es de la familia de Giovanni. Es de la familia, o sea, y de hecho, igual que las familias mafiosas de eso, adoptan a gente y la meten dentro de la familia. O sea, que tú cuando te adoptan una persona como, oye, yo a ti te trato como a mi hijo y tal, y yo te eres a mi hijo, eres de la familia, ¿no? O sea, ahí trabajan como una familia, es más allá de los negocios que tienen muchos, pero ellos funcionan como una familia. Y lo más importante es la familia. La familia, qué cosa. Estos serían los que encontraron a los muertos, ¿no? Los necromantes. Sí, estos... Efectivamente, los Giovanni tienen... Bueno, si son tus favoritos, tío, habla tú de ellos, tío. No, las disciplinas están orientadas pues, a controlar a los muertos, a rasgar el velo ese y poder comunicarse con difuntos y demás. Para ello tienen sus propios métodos, ¿no? Sí, son encantadores. Conseguir solamente el nombre de ese difunto hasta tener una parte de su cuerpo. Sí, ¿vale? Ya te digo que son encantadores. A mí me caen muy bien. Y luego, pues, otro de los grandes que tienen es que amasan una fortuna bestial con sus negocios. Una familia, pues, mafiosa. ¿Vale? No se puede decir que es mafiosa. Sí. En sus múltiples negocios, cada uno hace el negocio que quiere. Y ahí están los Giovanni. No me voy a extender mucho más porque es por encima. ¿Vale? Así que vamos a saltar a los de la sombra. Bueno, los de la sombra es para mí uno de los clanes, bueno, a mí es uno de los clanes que más me gusta. Quizás porque al principio no era de los clanes que estaban disponibles, no lo sé. Los La Sombra, ¿qué son? Bueno, son expertos manipuladores que controlan las sombras. De ahí quizás su nombre, ¿no? Y bueno, son tipos que, como digo, tienen una influencia política y tienen hasta influencia eclesiástica bastante arraigada, sobre todo en la Edad Media. Ahora no tanto, pero también la tienen, ¿no? Estos están más relacionados con lo de la secta del Sabbat, que no voy a eso, aunque la menciono, pero estos prácticamente el 90% pertenecen al Sabbat. O sea, has dicho que es la otra secta, ¿no? Vale. Sí, sí, el Sabbat. No he dicho la otra secta, que es la camarilla. Vale, bueno, eso lo mencionamos. ¿Vale? Seguimos con los clanes y los Malkavian, ¿no? Esos locos y saludos a Miquel. Y tenemos que hablar también a Kiko de los frikis del barrio, que está muy loco con los Malkavian. Eso es. Yo también saludo a David, que también lleva ahí un Malkavian. Bueno, pues estos vampiros son evidentemente buscados con algo de demencia, ¿no? Por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué. Bueno, porque claro, están locos, entonces abrazan a otros locos. Tienen trastornos de todo tipo, sí. Exacto. Es un clan, yo creo que yo no me gusta jugar con ellos porque lo considero bastante difícil de interpretar. Pueden ser difíciles y pueden ser hasta bastante divertidos y desesperantes. Tienen de todo. O sea, tienen de todo. Tienen todos los tramos. Es que, claro, ya te dicen, sí, no, es que ya lo dice todo, ¿no? Como tiene de todo, es totalmente impensable lo que te vas a encontrar. Tenemos a los ranos, esos nómadas, diría que son como... Esos son... Sí, originalmente vienen, parece ser que su origen era un poco de la zona del este, cercano a la India, y eran charlatanes, venían en compañías de gitanos y tal, y se dedicaban, pues eso, charlatanería, golfos. Bueno, en tiempos modernos se han desvinculado un poco de ese origen étnico y tal, pero sí, suelen ser charlatanes, tíos que tienen un poder de hacer ilusiones para engañar, en fin,
Son liantes. Son liantes. Luego tenemos a seguidores de Set. Yo he leído muy poquito de seguidores de Set. Los seguidores de Set. Pues estos son unos tíos encantadores. Son encantadores, vamos. Pero son de Egipto, ¿no? Por el nombre y tal. Originalmente, sí. Bueno, mucho. El epicentro de influencia de los seguidores de Set es Egipto, ¿vale? Lo único que, claro, efectivamente se han dispersado por todo el mundo en tiempos modernos. Y lo que... Mira, yo me acuerdo cuando me leí el Constantinopla by Night que hay un personaje que le llaman la serpiente del paraíso, ¿no? Y básicamente el que gobernaba esa ciudad tenía a este seguidor de Set como para que fuera la figura corruptora de la ciudad. Es decir, para que haya algo bueno tiene que haber algo malo. Pues en este caso los seguidores de Set representan eso, ¿no? Son corrompedores, se dedican a negocios turbios, traficantes de drogas, en fin, son encantadores, son gente muy, muy simpática, ¿no? Para irte con ellos. Sí, para irte de marcha sobre todo. Exacto. Tenemos luego a uno de los clanes también favoritos por mí, tú sabes, ¿vale? Esos toreadores, esos vampiros que cada cosa que ven es un placer sensual para ellos, ¿no? Se pueden estar mirando una obra de arte durante horas y incluso esculpiéndola, ¿no? Son esas que, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se fijan mucho, pues, en las estructuras, bueno, cada lo que es algo bello, ¿no? Para ellos, sí, lo que sobre todo es algo bello, sí. Exacto. Caterina, por ejemplo, mi personaje toreador, pues le encanta el arte, le encantan los cuadros, ella pinta, dibuja y, bueno, son esos vampiros que se quedan anonadados con cualquier tipo de arte y belleza que vean en demasiado. Catarina, que la veremos dentro de poco. Estoy deseando jugar esa partida, pero eso es otro tema, no me lees. Ya te picaré. Luego tenemos a los chivis. Espera, un segundito, Kim, te voy a interrumpir. Porque nos hemos saltado los Nosfe, pero yo creo que los Nosferatu... Pero yo creo que viene muy bien decirlo aquí con los toreador, porque los Nosferatu, los toreador son amantes efectivamente de lo bello, lo hermoso, tienen cierta sensibilidad y algunos tienen una humanidad bastante acentuada, ¿no? Los Nosferatu no es que no tengan humanidad, lo que pasa es que son casi lo opuesto a los toreador en el sentido de que son deformados. Los toreador abrazan a gente que es hermosa en general o que tiene cierta sensibilidad artística. Los Nosferatus es que están deformados. De hecho, su apariencia en el juego tiene cero de apariencia, tienen cero. Y hay muchas veces que existe una cierta enemistad entre Nosferatus y toreador, porque los toreador los ven a los Nosferatus y es, digamos, lo contrario de lo que ellos les gusta, ¿no? Del tema de lo hermoso. Y los Nosferatus, ¿qué pasa? Como son, digamos, un poco los marginados de la sociedad vampírica, por el hecho de que son... De hecho, se les llaman ratas de alcantarilla en muchas ocasiones. Ellos se dedican a coger secretos. Ellos recopilan secretos, información. Trafica con ellos. Correcto. Y es un clan... Sí, dime, Kim. No, luego como el ejemplo. No, que de hecho eso es uno de sus puntos fuertes, porque son un clan que es lo de... Es que es muy feo, o sea, es asqueroso, vive en las alcantarillas, pero el cabrón conoce lo que hago por las noches, sabe mis secretos, o sea... Sí. Pero ahí entra en sus disciplinas, ¿no? Tipo ofuscación y cosas de eso. Eso es, sí, de ocultarse. Vale. Y no, el ejemplo que quería poner yo, ¿te acuerdas en tu partida, no? Aquella de que fuimos a Venecia, ¿no? Sí, con Nicolo. Exacto. Entonces él fue a cogerme de la mano y con a Caterina, al toreador, y yo directamente cogí la mano del compañero David Tecles. Bueno, no se llama, es el jugador, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama su personaje, tío. Su personaje era Jean-Baptiste. Y es... Jean-Baptiste, es verdad. Y yo directamente cogí la mano de Jean-Baptiste como diciendo, no te toco, o sea... No te apartes de mí. Es una aberración tocarte, o sea, no puedo tocarte, tío. Hay que decir que los dos clanes son de la misma secta, por cierto. Pero bueno, ¿El qué? Los dos clanes son de la misma secta, o sea, teniendo esa enemistad de yo soy feo, guapo y tal, ¿vale? Son de la misma secta. La mayoría suelen ser de la camarilla, efectivamente. ¿Dónde íbamos? Por los chimis. Nos faltan los tremer, los brujos. No, es verdad, tienes razón, sí, verdad. Sí, da igual, no pasa nada. No, pues esos tremer, ¿no? Esos brujos antiguos que eran humanos. Que hay mucha gente que está enamorada de ellos. ¿Y eso por qué lo has dicho? Porque hay gente que le encanta a los tremere.
Bueno, está mal, yo todavía pensaba en hacerme un Tremor y probar a jugar con ellos. Me mola el tema del misticismo mágico que tienen, ¿no? Y el fondo ese de que antes eran humanos brujos en la época medieval y luego se Eso es, transformaron en sí. vampiros. Bueno, el origen, efectivamente, el origen es en la época medieval. Su creador, Tremor, que pertenecía a una orden de magos, valga la redundancia, pertenecía a una orden de magos y cogieron a un tercera generación. Un antediluviano. Un antediluviano. Se lo papearon, se convirtió Tremor en un tercera generación y es un clan que, bueno, ha tenido muchos vaivenes, han tenido muchos enemigos, sobre todo el clan que viene ahora después, los Chimis. Y al final se convirtió en un clan bastante poderoso. De hecho, es que manejan el tema del poder que tienen, que es magia de la sangre. Es bastante potente. Bueno, eso han aplicado la magia que sabían, porque yo tengo entendido, ¿eh? La magia que tenían como humanos la han aplicado, han transformado a utilizar la sangre vampiro con esa magia. Eso es, correcto. Si ya de por sí la sangre vampiro es fuerte, pues imaginaros si le metes magia. Claro, porque es que la magia que tenían como humanos ya no la podían practicar al transformarse en no muertos. Pero estudiaron la sangre de vampiro para aplicar una magia aplicada de hecho se le llama magia de sangre. La taumaturgia es magia de sangre. Pero bueno, ahí esa pincelada sobre los Tremor y vamos a pasar a los Chimis. Eso sé que te gustan mucho, los Chimis. Esos recluidos del viejo mundo que son capaces de moldear hueso y carne. Hacen sillas en la que te sientas. Preciosas. En la que te sientas y luego dices, pero ¿dónde estoy? Y te levantas. Y el mobiliario también, sí. Te levantas con toda la dignidad posible. Sí. Vale, pues nada, esos vampiros que son del viejo mundo, ¿no? De la Europa del Este, ¿no? Transilvania, cosas de estas, ¿no? Eso es el modelo de Drácula. Drácula me parece que es, bueno, me parece Chimis. No, es Chimis. Imaginaros, ¿no? Drácula Chimis, pues un vampiro que puede moldear la carne y puede moldear los huesos. Ya hemos dicho que hacen sillas con cuerpos humanos, ¿vale? Y parecen sillas de verdad. Entre otras cosas hacen esas cosas, entre otras cosas, sí. Vale, hacen bustos con cabezas que, bueno, imagino que... Es que ven bricomanía, tío, ven bricomanía. Es que los Chimis es un mundo aparte, ¿eh? Les hay que les de comer la parte a los Chimis. ¿Vale? Luego tenemos a los Ventrue, ¿no? Esa sangre real, ¿no? Otro programan ellos como sangre real, ¿no? De los vampiros, ¿no? Vale. Son los que en la camarilla, Kim, son los que... Sí. Los que controlan, ¿no? Los que siempre suelen estar en posiciones muy de control y de gobierno, los Ventrue. De hecho, su apodo, si no me equivoco, corrígeme, es los Sangre Azul, ¿no? Los Sangre Azul. A no ser que haya cambiado en 920, pero sí, eran los Sangre Azul los que, como se les llamaba, sí. Y luego así saltando como último, que lo mencionaba antes, pues los Kaitif. Sí, los sin clan, correcto. ¿Vale? Esos que no tienen apoyo social, que están repudiados por todos los demás clanes, ¿vale? Y bueno, de hecho hay algunos Kaitif que su sangre es tan diluida, ¿no? Que no pueden ni abrazar a otro vampiro. No tienen disciplina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, a ver, es que eso normalmente, eso es que es un mal que de hecho es una de los signos del advenimiento de la Gehenna, eso que he comentado del apocalipsis vampírico. Y como en las noches modernas, los vampiros más jóvenes, bueno, aquí va por generaciones, ¿no? Van abrazando y conforme más vas abrazando, llega y la generación es muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que cuando tú les abrazas, que son de generaciones 14ª, 15ª, muchos de ellos son Kaitif, no tienen realmente las características que otros vampiros heredan de tus sires. La herencia genética que comentamos antes no les pasa a ellos. Estos a veces no les pasa, o bien directamente son repudiados. Hay veces que algunos son abrazados, que es lo que suele pasar los Kaitif, son abrazados y son repudiados directamente y no saben a qué clan pertenece, ¿no? Y los que son de 14ª y 15ª generación, prácticamente es una mezcla entre humanos y vampiros, ¿no? La sangre no es tan fuerte, es muy diluida, efectivamente, que es lo que tú decías, ¿no? Tengo que hacer una pincelada sobre las generaciones y hay que decir que cuanta más generación, más débil es el vampiro. No hay que confundir a menos generación más débil, sino a más. Por lo tanto, entraríamos en la primera generación, que sería el vampiro, es la generación 1, porque yo entiendo. Sí, eso es. ¿Vale? Luego sería la 2, luego esa 2 pasa a la 3, luego la 4, todos estos son los más fuertes.
y luego, pues cuando cada vez que 6, 7, 8, 9, 10, esas son las que empiezan a ser más débiles, para llegar a la decimocuarta y decimoquinta. En tiempos modernos, lo que es más habitual ver es un tipo de que es de la 10ª generación a la 13ª generación. Sí. Es lo más habitual. Es muy difícil encontrarte con de quinta a 10 es difícil encontrarte, ¿no? Por lo que entiendo. Madre mía. Pero bueno, te puedes encontrar. Y ahí daría fosfatina de vampiro. Te daría fosfatina porque normalmente al ser de generaciones muy bajas, eso es porque son vampiros que suelen tener en general mucha edad. Mucha edad. Entonces, como hemos dicho que los vampiros con mucha edad suelen retirarse de la sociedad vampírica y tal, pues es difícil. Entonces, por eso cada vez, conforme van avanzando los años, los de generaciones más altas van apareciendo cada vez más generaciones. Y entonces, en los tiempos modernos lo que han empezado a aparecer son de 14ª y 15ª, que eso ya es parte de la metatrama de vampiro. Y ahí cada uno también lo interpreta como él quiere, como él pueda, y tal, ¿no? Y bueno, creo que hemos llegado hasta el final de este primer programa, ¿no? Sí. Yo creo que se han tocado bastantes cositas. Yo espero que a los espectadores que hemos tenido, que han sido bastantes, aparte de daros las gracias por completo, y a ti también, Elius, por estar ahí. No, hombre. Espero que os haya gustado, que habéis entendido esas cositas, esos matices, esas palabritas. No, deciros que no va a ser un único programa, sino que tenemos un repertorio ya preparado bastante intenso, bastante grande. Para varios programas, ¿vale? Sí. Hemos trabajado, Elius y yo hemos trabajado, ¿vale? Y nada, yo creo que quiero tocar un poquito lo que sería en el siguiente programa, ¿no? El siguiente programa tocaríamos más que serían los Vástagos 2, ¿vale? Asociados a los vampiros, tocaríamos más de entrada las sectas, ¿no? Sectas que serían Camarilla, Sabbath, Sí, lo que hemos comentado, sí. Pero también tocaríamos el movimiento anarquista, que no es de las principales, pues, como yo lo entiendo. También tocaríamos el Inconu, el Talma Era, que es la verdadera mano negra dentro del Sabbath. ¿Me equivoco, Elius? ¿No, verdad? Bueno, ya lo hablaremos. Es un poco complejo de explicar, eso según pero bueno. Tocaremos los independientes, tocaremos los autarcas, y ahí ese programa se quedará ahí tocando esas sectas, que es bastante intenso todo el programa. Sí. ¿Vale? Y nada, que un placer haber estado con vosotros, que hayáis estado aquí con nosotros viendo este programa que hacemos con mucha ilusión, Elius y yo, para vosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente programa, o en la siguiente partida, o por ahí, como el Plus. Elius, un placer. Un placer a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos. Venga, hasta luego. O lo trataríamos con más profundidad, pues en otros programas, ¿vale? Hablando ya más adentrándonos en cada clan y los rasgos de estos clanes y las disciplinas de estos clanes, pero eso ya lo tocaremos en otro programa. Entonces, me han preguntado antes si se podían hacer preguntas. Por supuestísimo. O sea, ahí podéis participar lo que queráis, pero siempre y cuando preguntando cositas, pues de lo que vayamos a tocar en este programa, por favor, porque si no, luego se desmonta todo el guión. Y si no, también se pueden reservar las preguntas para luego en otro programa a lo mejor, oye, pues mira, nos preguntasteis tal, pues... Pues sí, pues también se pueden reservar preguntas. Pero sí, si queréis hacer cualquier pregunta desde la caja de comentarios de YouTube, yo estaré atento a ella y iré refrescando la página, y ahí pues si queréis hacer una pregunta, pues adelante, y nosotros pues en la medida de lo posible intentaremos responderlas, ¿no? Y a ver si aprendemos entre todos y vamos a divertirnos, que al fin y al cabo estamos para eso. Pues nada, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con... Eso es. Con el abrazo, ¿no, Elius? Vamos a explicar un poquito Pues sí, ¿qué es lo que es el abrazo? A ver, ¿qué es lo que es el abrazo? Pues el abrazo, pues básicamente no es que te llegue un tuit y te coja con los brazos. Pues no tiene nada que ver. El abrazo, digamos, es una palabra que utilizan los vástagos, ¿no? Forma parte del vocabulario un poco de vampiro, ¿no? Pues el abrazo es lo que es el tránsito de transformarte de humano a vampiro. ¿Por qué se llama abrazo? Pues básicamente lo que te hacen es que te pillan por banda, te drenan toda la sangre, te pillan por banda, te drenan toda la sangre, y cuando estás a punto de morir, se puede decir que tu cuerpo está muerto, ¿vale? Porque ya no tiene sangre, no tiene efectivamente, sustento. Entonces te dan sangre. Con un poquito de sangre ya te vale. Y ya con eso, eso no es como en el mítico de las películas de vampiro y tal, que con un mordisco te puedes transformar. Eso pues no, ese mito lo tiramos fuera y no. Aquí te vacían de sangre y luego te dan una o dos gotitas de su sangre
y ahí pues te transformas cuando surge el misticismo, ¿no? De la conversión de humano a vampiro. Eso es. Y ahí está. ¿Vale? Claro, después de esto tenemos ya lo que es un vampiro, ¿no? Ellos. Sí, sí. Y dentro de eso que es un vampiro, pues lo básico de ellos es que son inmortales. Ahí empieza ya uno de los rasgos más fundamentales de la conversión, ¿no? Y se transforman, como íbamos diciendo, en retoño, que le llaman... ¿Qué es eso de... ¿Qué coño es eso de retoño? ¿Vale? Exacto. ¿Qué es eso de retoño? ¿Qué es un retoño? Ante todo, claro, el retoño es un recién nacido. Es un vampiro recién nacido, ¿no? Porque tú tienes tus poderes, pero no sabes nada de tus poderes, ¿no? De hecho, el cuerpo humano cambia totalmente. Es decir, todos los fluidos tal y como se conocen, claro, es un cuerpo muerto animado místicamente por la sangre de vampiro, que es la que te otorga esos poderes y bueno, todos los fluidos del cuerpo cambian por sangre. Pues si lloras, lloras sangre. Si escupes sangre. Tu saliva puede ser sangre. Y bueno, es muchas veces como cuando yo me recuerdo de cuando empezaba a jugar y lo de, bueno, ¿y qué es esto? ¿De qué va este mundo de vampiro y tal? Y bueno, pues es eso, digamos, explicar un poco de qué va. Hay que decir también que nos vamos a basar sobre todo en la última edición que ha salido de Vampiro, que sería la del 20 aniversario, que es la que estamos utilizando nosotros como referencia, y que este programa, efectivamente, ¿no, Kim? Es como un primer capítulo, digamos. Aquí hemos confeccionado un pequeño guión para que, bueno, para no perdernos y para ir explicando, digamos, paso a paso desde que es abrazado el vampiro hasta que conoce todo el entramado, ¿no? Sí, toda la sociedad de los vástagos en este caso, ¿no? Eso es. ¿no? Vale, se me ha olvidado mencionar sobre todo que también contaremos en la medida de lo que cabe con Alberto, ¿vale? Un gran aficionado al juego, ¿vale? Tanto jugador como narrador, y bueno, él irá entrando cuando pueda por temas de trabajo y tal, ¿vale? Lo que sí que queremos dejar claro es que vamos a respetar como una especie de guión, ¿no? Y vamos a hablar en el primer programa, pues vamos a hablar de lo que es el abrazo, que es un vampiro, vamos a hablar también de un hermoso cadáver, ¿vale? Que es después de que te haces vampiro, ¿no? ¿Vale, Elius? Sí, correcto. ¿Cómo se produce la transformación de humano a vampiro? A vampiro. Vamos a hablar también de lo que es un sire y vamos a mencionar también un poquito los clanes, pero muy por encima, porque luego directamente, ¿no? Eso es, correcto. Pequeñas sudoraciones que puedan tener, ¿vale? Pues también es sangre, o sea, todo es sangre, ¿no? Y una de las cosas más fuertes que he comentado antes es lo de eso, ¿no? Lo de entender que has dejado de ser humano a ser un ser inmortal. Sí, que luego eso será uno de los pilares del juego, originalmente es uno de los pilares del juego, el hombre y la bestia, pero bueno, eso es más... Que siempre me voy por otros lares. Siempre me voy por otros lares. Eso, poco a poco, ¿no? Otra de las cosas más importantes es que, evidentemente, pues una de las cosas peligrosas que tiene cuando ya te conviertes en vampiro, pues es que la luz del sol pues, te quema, ¿no? ¿Vale? Sí, efectivamente. ¿Vale? Eso ya empieza también, cuando dejas de ser humano y vas a ser inmortal, sabes que esto pues, te afecta bastante, ¿no? Sí, porque eres inmortal, pero no indestructible. Es decir, la estaca no te mata, pero te paraliza. La luz del sol y las llamas te pueden matar, te pueden destruir. O sea, de hecho, el vampiro, cuando te conviertes en vampiro, si antes temías el miedo, el que no le gustaran las tracas o las fallas de Valencia, ahora mucho menos. Vamos, ahora mucho menos. Sale corriendo en dirección contraria. Claro, el vampiro es consciente de sus peligros, ¿no? De sus limitaciones. Total y absolutamente, hasta de una manera instintiva, ¿vale? Que ahora lo comencemos con lo del tema de lo de la bestia, efectivamente. Pero vamos, hay una serie de transformaciones y bueno, bueno, lo de las cruces, Kim. Vale, lo de las cruces. Las cruces no funcionan, no sé. El ajo y... Pues bienvenidos y bienvenidas a Creador de Leyendas en esta nueva aventura, ¿vale? Que no es una partida, ¿vale? Es un programa que vamos a hacer, ¿no? Que se titula Conociendo la Inmortalidad y su primera sección va a ser titulada Los Vástagos, ¿vale? Y nada. Esto viene a raíz de que mucha gente me ha preguntado
bueno, ya sabéis que hago partidas de vampiro mascarada, ¿no? Dentro de mis posibilidades y tal. Y mucha gente, bueno, me habéis preguntado qué es una cosa, qué es otra cosa, si puedo hablar más de ciertas cosas, y qué significa SIDE, qué significa el abrazo, qué significa el beso, por ejemplo. Y nada, esto nació de la idea esta, ¿no? De explicar todo desde el principio, pues hasta el final, ¿no? Y por eso siempre hemos titulado Conociendo la Inmortalidad. Y es una cosa pues, para refrescar la mente de los ya jugadores expertos y pues, para los que quieran jugar a vampiro, pues para que tengan una idea de más o menos el léxico que se utiliza y las cosas que pueden ir saliendo. Y eso que es para vosotros y para vosotros. Esto no sería posible sin Elius, ¿vale? Que se tiró a la piscina en cuanto le dije, Elius, tengo esta idea. Tengo esta idea, Elius, y quiero que me ayudes, tío. Y me dijo, ningún problema, yo. Eso es. Y nada, él súper ilusionado y trabajando conmigo un montón, y te lo agradezco un montón, Elius, la verdad. Nada, hablando ya de Elius, pues presento a Elius. Vale, muy buenas gente. Pues como dice Kim, efectivamente él me estuvo proponiendo el proyecto